Estaba el avión, veía por la ventana del avión la cordillera, las montañas en torno a Santiago, y se me ocurría pensar en Santiago como la cuna en la que nacimos los misioneros claretianos aquí en América. Esta conferencia tendrá 5 partes. En primer lugar, presentaré brevemente la situación sociopolítica y eclesial del continente a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Por supuesto que se tratará solo de una pincelada general, ya que no es el lugar para realizar un análisis exhaustivo y profundo. En segundo lugar, destacaré algunos detalles de la llegada de los claretianos a Chile. Me detendré hasta la segunda fundación en La Serena, como un periodo fundacional propiamente dicho. Me hubiera gustado llegar hasta el momento en el que muere el padre Valier, pero me hubiera tenido que extender demasiado. En tercer lugar, ofreceré algunas breves noticias de la llegada de los misioneros a los otros 3 países americanos a los que llegamos durante el generalato del padre Chifré, 30 años prácticamente. En cuarto lugar, plasmaré algunas pinceladas sobre la vida y misión del padre Alejandro Cepeda, el primer fruto americano de la congregación claretiana. Finalmente, ofreceré a modo de conclusiones algunas lecciones que la historia como maestra de vida, tal como afirmaba Cicerón, podría ofrecernos para vivir con mayor ardor nuestra espiritualidad misionera. Ese desafío es sobre todo el de la santidad misionera, como lo veremos en su momento. Antes de abordar el primer punto, quisiera señalar que 150 años creo que es un tiempo largo como para mirar con distancia y serenidad este acontecimiento histórico, la llegada de los claretianos a América. Lamentablemente no contamos con una historia de estos 150 años, una obra conjunta que creo que sería una riqueza enorme. Pero a Dios gracias sí contamos con historias de organismos y de países en los que ya hemos cumplido más de 100 años o 100 años. Yo creo que podría ser un momento muy interesante para hacer una reflexión conjunta. Hace algunos años hubo un congreso aquí, una reunión, no recuerdo dónde fue, para tratar justamente la historia claretiana en América Latina. Ojalá que esta efemérides nos despierte el interés para poner manos a la obra. Primer punto. Quería resaltar que lo que voy a hacer ahora no es solo recordar el pasado, sino tratar de comprendernos a nosotros como familia, conocer nuestro ADN y amar nuestros orígenes para vivir la misma santidad misionera. De otra forma, pero es nuestro ADN misionero. Yo lo que voy a hacer en esta conferencia es decir lo mismo que ayer nos dijo el padre Gonzalo, pero de forma narrativa. Es la historia de los que vivieron la espiritualidad que nos anima hoy, que animó a nuestro fundador y que les hizo venir hasta los confines de la tierra. Vamos con el primer punto. El contexto sociopolítico y eclesial de América a finales del siglo XIX y comienzos del XX. En 1870, la joven vid de nuestra congregación, que apenas contaba con 20 años de existencia, fue trasplantada en terreno americano, la viña joven, tal como la llamó el padre Claret. En la carta en la que él dice que le parece muy bien que los claretianos vinieran a esta tierra, él dice al padre Chifré: en la América
hay un campo muy grande y muy feraz, y que con el tiempo saldrán más almas para el cielo de la América que de Europa. Esta parte del mundo es como una viña vieja que no da mucho fruto, y la América es la viña joven. Cierro comillas de la cita. ¿En qué condiciones se encontraba este terreno en el momento del trasplante de la cepa claretiana? ¿Era verdaderamente una viña joven? Trataré de resaltar algunos aspectos que considero los más importantes y que podrían ayudarnos a comprender mejor las opciones tomadas por nuestros primeros misioneros. Voy a resaltar 4 puntos en este contexto. El primero, la inestabilidad política tras el proceso emancipador. Ciertamente, las nuevas naciones americanas eran viñas jóvenes. La mayoría apenas había nacido hace algunas décadas, después de un largo y turbulento proceso de emancipación de las metrópolis europeas, y algunas recién lo conseguirían un par de décadas más tarde. Salvo el caso de las 13 colonias independizadas de Inglaterra en pleno siglo XVIII, el proceso de consolidación de la mayoría de las nuevas naciones independientes de América no fue un camino fácil ni rápido. Al contrario, Brasil, con el constitucionalismo, consiguió adaptar el sistema monárquico a los intereses de una oligarquía que había promovido la independencia de Portugal, pero se mantuvieron muchos años con el sistema monárquico, que les ayudó a tener cierta estabilidad y progreso económico, pero fue desventajoso para otros aspectos, como veremos más adelante. En cambio, el resto de naciones que optó por el republicanismo vivió largos periodos de inestabilidad política, que lo dejó sumido en la sucesión de gobiernos liderados por caudillos que luchaban por imponer sus visiones ideológicas, pero sobre todo por salvaguardar los intereses económicos de los sectores oligárquicos que ellos representaban. La pronunciada inestabilidad política de la segunda mitad del siglo XIX y de las primeras décadas del XX fue fruto en realidad de la lucha entre liberales y conservadores, que en el fondo eran grupos oligárquicos que buscaban no perder las ventajas económicas que habían conseguido durante la época virreinal. Cambiaron los jefes, pero los intereses eran los mismos. Los grupos conservadores lamentaban el final de la monarquía católica y trataban de apuntalar las instituciones que habían sobrevivido a su caída, como era la Iglesia, para garantizar la estabilidad de una sociedad estratificada y jerárquica. Algunos de los conservadores aceptaban la apertura al comercio exterior para que, gracias a sus ventajas económicas, pudieran constituir un Estado fuerte, capaz de depurar las ideas y los valores modernos con vistas a salvaguardar la cultura tradicional. En cambio, por su parte, los liberales defendían la soberanía del pueblo, los derechos fundamentales de propiedad y seguridad individual y las libertades personales y sociales de todo tipo. Por lo tanto, apostaban por un Estado que no fuera fuerte, al contrario, que estuviera regulado por elecciones periódicas y por el equilibrio y el control de los diferentes poderes. También procuraban que las instituciones ligadas al sistema colonial, como la Iglesia, perdieran poder y relevancia. Sin embargo, estas convicciones liberales chocaban con la dificultad de ser aplicadas en sociedades fuertemente marcadas por el patronato regio y por el clientelismo,
asumidos durante 3 siglos de colonialismo, y sobre todo chocaban con el sistema de privilegios que les permitía gozar y ampliar de grandes riquezas. Por lo tanto, muchos liberales descartaron los modelos europeos y el norteamericano y se resignaron a constituir gobiernos más parecidos al despotismo ilustrado que a auténticas repúblicas democráticas. Segundo punto, la apertura al exterior y el crecimiento económico. A partir de mediados del siglo XIX, el comercio de materias primas con el exterior comenzó a sacar del estancamiento a algunas economías latinoamericanas, lo que exigía de ellas una cierta estabilidad y consolidación política. Varias repúblicas consiguieron aprobar sus constituciones y garantizar un mínimo de consenso en el Estado de Derecho. Durante las últimas décadas del siglo XIX, muchos de los nuevos países latinoamericanos ya comercializaban de forma lucrativa con las grandes potencias mundiales, lo que supuso gozar de una riqueza que posibilitaba la modernización rápida de algunas áreas, como el transporte y la infraestructura de las grandes ciudades. Queda claro que se había pasado de la dominación colonial a la dependencia imperialista, básicamente con el Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos y en menor medida Bélgica e Italia. Algunas naciones vivieron estos periodos de bonanza económica con un optimismo exacerbado, fundamentado en la fe en el progreso y en una visión positivista que resaltaba los beneficios ilimitados de la ciencia. Algunas capitales de nuestros países se fueron modernizando, tratando de imitar las capitales europeas, ya sea con grandes bulevares, avenidas, paseos, teatros, academias de arte, liceos, espacios de cultivo de la literatura, jardines botánicos, zoológicos, etc. Sin embargo, esta modernización no conseguía ocultar la falta de estabilidad política y los fuertes problemas sociales de fondo que habían. Y uno de estos fuertes problemas sociales es el tercer punto: el aumento de la exclusión y de la discriminación. La población de América Latina entre la segunda mitad del siglo XIX y las 3 primeras décadas del siglo XX pasó de 30 a 104 millones de habitantes. Es decir, en pocas décadas se triplicó la población de América, ya sea por la llegada de migrantes europeos a algunos países, el alza de grado de fecundidad femenina y las mejores condiciones de vida que empezó a gozarse. Al mismo ritmo que crecía la población, la economía y la modernización, se acentuaba la explotación laboral tanto en el campo agrícola como en el incipiente sector industrial. Aumentaba la exclusión social y la discriminación racial, especialmente de los indígenas y de los negros. En realidad, América Latina pasó de una organización estamental propia de la colonia a otra basada en clases sociales fuertemente diferenciadas. La población continuó viviendo mayoritariamente en comunidades rurales, pero los centros urbanos que pasaban de los 10.000 habitantes se fueron duplicando o triplicando. En esta época, las capitales cambiaron su aspecto físico, los cascos antiguos quedaron desbordados, las clases altas abandonaron sus residencias en el centro histórico para construir mansiones en urbanizaciones exclusivas y bien protegidas, y los pobres se fueron aglomerando en barrios hacinados
en las zonas periféricas, marginales de las ciudades. Estos problemas latentes reclamaban un nuevo planteamiento de la cuestión social. De hecho, en varios momentos estallaron de forma revolucionaria, pero tuvieron que esperar varias décadas más para que fueran tomados más en serio como problemas de la agenda política y gubernativa. Y llegamos al último punto del contexto histórico: la difícil relación entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia llevaba más de 3 siglos evangelizando en estas tierras, con todas sus luces y sus sombras. En la época colonial, la Iglesia había conseguido instalarse como una institución poderosa e influyente, y muy rica. Sin embargo, después de la hecatombe revolucionaria de la independencia, su presencia y su papel, condicionados por el lastre del patronato regio, se convirtieron en una bandera discutida entre los avatares políticos del momento. El historiador Williamson, sobre los años que historiamos, dice, abro comillas: no había asunto que provocara mayores disputas entre liberales y conservadores que el papel de la Iglesia en la vida de las nuevas naciones independientes. En la segunda mitad del siglo XIX, la Iglesia latinoamericana hizo serios esfuerzos por recuperarse de su situación debilitada, pero no podía hacerlo sola. Como el resto del mundo, también en este continente se produjo de parte de la Iglesia una adhesión al ultramontanismo y a las directrices del Concilio Vaticano I para reforzar la romanización de la Iglesia y de la teología. Con la creación del Colegio Pío Latinoamericano en Roma en 1858, se hizo frente a la fuerte crisis que pasaba la formación sacerdotal en los seminarios de nuestro continente. La independencia había dejado muy debilitada a la Iglesia. No había gente, muchos de los españoles tuvieron que volver a la metrópoli, y los que quedaban, algunos habían quedado tan sumamente politizados que no habían podido hacer serios esfuerzos por renovar la vida pastoral e interna de la Iglesia, y la Iglesia quedó muy empobrecida. La llegada de los nuevos sacerdotes formados en Roma y la avalancha de congregaciones procedentes de países europeos hicieron que la teología y la práctica pastoral latinoamericanas mantuvieran sus ojos fijos en los modelos europeos, especialmente en la voz oficial de Roma. Por su parte, la Santa Sede se preocupó de restablecer las interrumpidas relaciones con las nuevas naciones y de firmar con los gobiernos liberales una serie de concordatos que reemplazaran el antiguo patronato regio. Nuevas generaciones de liberales llegaron al poder y radicalizaron su rechazo a la Iglesia, por lo que el conflicto entre Iglesia y Estado se intensificó a partir de los finales del siglo XIX. Muchos gobiernos querían despojar al clero de sus antiguos privilegios, arrebatarles el control de la educación y expropiar sus bienes y sus riquezas. Estaba latente la amenaza de la expulsión de los religiosos, que en varios momentos llegó a concretarse en algunos países. En medio de estas disputas, la jerarquía eclesiástica tendió a aliarse más bien con los grupos conservadores, por lo que fue identificada con las fuerzas reaccionarias, con el propósito de recuperar su antiguo poder. En definitiva, encontramos a una Iglesia oficial que vivía a la defensiva contra el republicanismo liberal.
No obstante todo esto, las masas populares, a pesar de no ser estrictamente observantes de la religión, mantuvieron una fidelidad inquebrantable a la Iglesia. Las comunidades campesinas estaban fuertemente apegadas al culto católico y muchas veces defendían la causa de la Iglesia frente a los ataques liberales, incluso hasta ir a la guerra. Este fuerte arraigo popular permitió a la Iglesia recuperar su fuerza y vigor en las primeras décadas del siglo XX, cuando las disputas políticas decayeron porque el liberalismo comenzó a perder su hegemonía intelectual y porque la idea del Estado laico comenzaba a ser aceptada de forma práctica y generalizada. La publicación de la primera encíclica social de León XIII, Rerum Novarum, en 1891, y la celebración del Concilio Plenario Latinoamericano en Roma, en 1899, supusieron un momento de relanzamiento eclesial para este continente. Las iglesias locales encontraron luces para afrontar problemas sociales reales y una inyección de entusiasmo para asumir el duro camino de reorganizar las diócesis y de dinamizar la vida pastoral de las parroquias. Con gente más preparada o con la ayuda de algunas congregaciones religiosas llegadas de Europa, muchos obispos relanzaron la formación sacerdotal en sus propios seminarios y diversos planes pastorales. Si bien surgieron algunos intentos de acercamiento al mundo de los obreros y de los empobrecidos, la pastoral eclesial evolucionó más bien bajo el signo de la religiosidad intimista y privatizada, y más ligada a los grupos de poder que a los grupos marginales. Dicho todo esto, brevemente he tratado de resumir el contexto de muchos países latinoamericanos. La pregunta es, ¿era una viña joven América? América yo creo que era una viña joven, comparada con la vieja Europa, que es la comparación que hizo nuestro fundador. En América los antiguos virreinatos y capitanías habían caído y las nuevas repúblicas estaban en ciernes. Aunque la presencia de la Iglesia llevaba un poco más de 3 siglos, el modelo de cristiandad propio del colonialismo estaba en proceso de desaparición para dar paso a uno nuevo. Y en esto los misioneros tuvieron un gran aporte. América era esa viña joven que requería evangelizadores nuevos, que trajeran la luz de la paz y la justicia en medio de tanta inestabilidad política, la luz de la libertad evangélica frente al ídolo oligárquico de la riqueza, y la luz de la esperanza y de la dignidad para tantos pobres y excluidos del sistema en las nuevas periferias sociales. Yo creo que este era el contexto de América en general. Aquí podemos discutir según las escuelas históricas y las mentalidades, pero más o menos es el resumen que he querido hacer. Ahora quisiera que sigamos la exposición, nuestro trabajo, y pasemos al segundo punto. ¿Qué significó para la congregación fundar en Chile? Invito a los que duermen plácidamente que se despierten. Y intentemos ahora, después de esta paliza que les he dado de historia, porque yo entiendo que a los que no les interesa mucho la historia dirá de qué habla este tío, ¿no? Me salió lo español de este tío. Ahora vamos a entrar a un campo más congregacional. ¿Qué significó para la congregación fundar en Chile? Primer punto. Yo creo que se trataba de una congregación joven, recluida en Prades, que se atreve a cruzar un océano.
Nuestra congregación, antes de salir hacia los confines de la tierra, había superado 2 fuertes crisis que casi la hicieron desaparecer. La primera, en 1850, cuando ellos eran un grupo de 5 o 6, o 7 si me apuran, y su fundador tuvo que viajar a Cuba como arzobispo de Santiago. Un pequeño grupo recién fundado, en muy poco tiempo se quedó sin padre, y en un tiempo muy convulso en la península española. Algunos dicen que el padre Esteban Sala no fue capaz de hacer crecer a la congregación y lo achacan de 1000 cosas como de inepto, y es que no conocen la historia. En la época en la que el padre Esteban Sala fue general, era imposible que creciera la congregación. Fue un tiempo de un liberalismo exacerbado que justamente acabó en 1857, cuando llega nuestro fundador de Cuba y cuando muere el padre Sala y asume el padre Chifré. El padre Chifré no hizo ningún milagro. Con su dedicación y empeño, en un tiempo más favorable para la iglesia y para la congregación, hizo que la congregación creciera. Pero lo que hizo el padre Esteban Sala no fue poco. Fue mantener al grupo fundacional con algunos añadidos y sobre todo consolidar a ese grupo en el carisma de un fundador que no estaba. Y él era considerado el heredero de ese fundador. Él logró consolidar esto. Bueno, la congregación, gracias a la dirección del padre Sala, superó esta primera crisis. La segunda crisis tiene que ver con la Revolución Liberal Española de septiembre de 1868, llamada La Gloriosa. Aquí ven a la reina Isabel II yendo con su maleta, escapándose por los Pirineos desde San Sebastián para refugiarse en Po, primero y luego en París, acompañada de su séquito, entre ellos al padre Claret como confesor. La congregación en esta revolución, después de esta revolución, fue disuelta legalmente. Ya había sido reconocida en 1857 como una institución, una asociación de sacerdotes misioneros reconocidos por el reino español. En 1868 fue disuelta y expulsada del territorio español. Un grupo de exaltados asesinó al padre Francisco Cruzats en la casa misión de la Selva del Campo, el primer mártir de nuestra congregación. Y los miembros de las 6 primeras comunidades tuvieron que dispersarse intempestivamente, excepto los de Huesca, gracias al vigor y a la valentía del padre Hilario Brososa, que se mantuvo al pie del cañón y se enfrentó a las autoridades y les obligó a que los protegiera. El padre José Chifré, después de muchas peripecias para salvaguardar su propia vida, consiguió huir a Francia y reagrupar a sus más de 80 misioneros dispersados por diferentes lugares de España. Primero en una casa provisional al sur de Francia, en Prades, y luego en la cercana población de Tuir. El fundador se encontraba en Roma, participando del Concilio Vaticano I, pero su situación de salud era muy inestable. En poco tiempo sufriría un ataque de apoplejía y al ser interrumpido el concilio sería trasladado a Prades para vivir con sus misioneros también exiliados en aquellas tierras. Sabemos que esta alegría duró muy poco. A los 15 días tuvo que ser trasladado al monasterio cisterciense de Fontfroid ante el peligro inminente de un arresto. Allá entregaría su espíritu el 24 de octubre, rodeado por los monjes y 2 de sus misioneros,
el padre Jaime Clotet, y su capellán, el padre Lorenzo Puig. Este era el ambiente, el contexto congregacional de nuestra venida a Chile. Era un panorama muy adverso, muy triste. Fue el contexto congregacional inmediato a la llegada de los misioneros a Chile. No obstante, no faltaron algunas alegrías. Por ejemplo, las noticias de la ya próxima aprobación de las constituciones, que habían sido aprobadas ad experimentum por 10 años, y ya corrían las noticias enviadas por el padre Claret, que estaba en Roma, que se aprobaría 5 años antes. Esto alegró a los misioneros. Pero la mayor alegría fue sobre todo algunas fundaciones que llenaron de entusiasmo a los misioneros exiliados y recluidos en la casa de Prades. Era claro que esta casa no podía contener por más tiempo el ardor apostólico de tantos jóvenes. 80 misioneros en una casa. Durante los 4 últimos meses de 1869, la congregación que estaba recluida en la casa de Prades se atrevió a salir del refugio en el que se encontraba, dando 3 saltos geográficos para abrir gradualmente horizontes misioneros cada vez más amplios. El primer salto se produjo gracias al arrojo del padre Diego Gavín, que en septiembre de 1869, en pleno vendaval revolucionario, junto con otros misioneros, cruzaron los Pirineos para establecer la primera casa misión después de la Revolución del 68 en Barbastro, casa que luego sería tan gloriosa para nuestra congregación por el martirio de nuestros hermanos en el Seminario Mártir en 1936. El segundo salto fue dado al mes siguiente, en octubre de 1869, cuando una expedición de 8 misioneros atravesó el Mediterráneo para plantar la vid de la congregación por primera vez en otro continente, en este caso el africano. Desgraciadamente esta fundación no cuajó y fue abandonada casi a los 20 años, en 1888, debido a las graves dificultades tenidas con el arzobispo de Argel. El tercer salto, el más arriesgado, se produjo a los 2 meses, en diciembre, cuando una expedición de 7 jóvenes atravesó el océano Atlántico y se asomaron al Pacífico para fundar la primera casa misión de América. Como ven, 3 saltos: el de los Pirineos, el del Mediterráneo y el de un océano completo. Nuestra congregación en 4 meses pasó de ser una comunidad recluida y exiliada a ser una comunidad misionera en expansión. Segundo punto: una fundación improvisada pero cargada de ilusión misionera. La falta de discernimiento sereno y profundo salta a todas luces cuando contemplamos la primera salida claretiana de ultramar. Parece inverosímil que el único interlocutor para acordar aquella delicada decisión, saltar el charco, fuera don Santiago de la Peña, un sacerdote lleno de rarezas, que había sido jesuita y que en aquel momento se encontraba empeñado a toda costa en buscar una congregación que diera continuidad a una capilla atendida por él en Santiago de Chile y dedicada al culto al corazón de Jesús, y que cuidara del grupo de beatas
que había reunido en torno a él. El padre Nicolás Alduán en su historia dice: las beatas no sabía él, dice, a quién rendía más culto, si al Sagrado Corazón o a don Santiago de la Peña. Mientras buscaba a los pasionistas, se encontró con un jesuita que había sido claretiano, el padre Tubao, que lo puso en contacto con el padre José Rech, miembro de primera hora de nuestra congregación, pero que la Santa Sede le había pedido salir para restaurar la Orden de la Merced en Roma. El padre Rech dirigió al don Santiago de la Peña al padre Claret, que justamente residía en su comunidad mientras participaba del concilio. El fundador le dijo que la persona indicada para presentar aquella solicitud en realidad era el padre José Chifré, superior general de la congregación. La congregación era su hija, pero ya había crecido y tenían que hablar con su superior general. El primer encuentro entre don Santiago de la Peña, aquí está don Santiago de la Peña, con el padre Chifré, se produjo en Perpiñán y fue muy breve y apresurado, ya que el padre general estaba a punto de embarcarse hacia Argel para ultimar los detalles de aquella fundación. Como fruto del siguiente encuentro, tenido ya en a inicios de diciembre de 1869 en Prades, los dos interlocutores firmaron el contrato, pese a las sospechas que el sacerdote colombiano, hay un error, yo en la separata he puesto el sacerdote chileno, pero no es chileno, era colombiano, nacido en el Cauca, se hacía pasar por español. Había dejado en el padre Chifré debido a sus extrañezas. A la hora del embarque de los misioneros, el padre Chifré conservaba serias dudas sobre este envío misionero y estaba a punto de suspenderlo. Y así se lo dijo a ellos: estoy a punto de que no vayáis para América, a causa de las rarezas de don Santiago. Pero el padre Valier, que lideraba el grupo, le pidió que los dejara marchar y le dio la siguiente razón, abro comillas: porque eran todos jóvenes y de algún modo se arreglarían. La audacia de los jóvenes. Yo creo que muchos de nuestros gobiernos provinciales no hubieran aprobado esta fundación. Queda claro que el fuerte deseo de abrir nuevos horizontes para una congregación misionera recluida en una casa pudo más que los protocolos de discernimiento que se requería para cruzar un océano. La decisión ya estaba tomada. Incluso el fundador la había avalado cuando el padre Chifré le hizo la consulta al respecto, pues contestó entusiasmadísimo diciendo: he recibido la muy apreciada de usted el 9 del corriente mes, juntamente con la carta del sacerdote chileno, dice, pero era colombiano y se hacía pasar por español, y a la verdad es satisfactoria, y me alegro de que ustedes hayan opinado por la aceptación a la que yo me conformo. El achacoso fundador, algunos meses antes de morir, se proyectaba él volando sobre los mares con sus hijos. Por ello escribió a continuación: yo ya estoy muy viejo, pues cumpliré por Navidad 72 años, y más que la vejez, la quebradura me desanima, pues que basta que cambie el tiempo que me hallo fatalísimo, y que si no fuera por esto, allá volaba con ellos. El gobierno general se esforzó por seleccionar personas de gran talla humana, moral, espiritual y misionera. Una prueba de esto es que se desprendieron del reconocido y amado maestro de novicios, el padre Pablo Valier, a quien designó como superior de la expedición.
Junto con él viajaron 4 sacerdotes y 2 hermanos. Después de un largo viaje en barco, llegaron a su destino. La travesía de 37 días fue un verdadero martirio, especialmente para los 2 hermanos, que tuvieron que viajar en tercera clase debido a la tacañería de don Santiago de la Peña. Gracias. ¿No estará envenenado? De Paraguay, no hay problema, es de Paraguay. Ya ni sé dónde estoy. Fue un verdadero martirio el viaje, porque los hermanos viajaron en tercera y los padres en segunda. Pero cuenta el padre Valier, dice que los padres iban a ver a los hermanos y les llevaban gran parte de su comida diaria para que ellos hicieran más ligero los pesares de ese mal viaje que tuvieron que pasar. Y cuando llegaron a Valparaíso, don Santiago de la Peña les compró el viaje en tren, el billete, en tercera. Lo peor que había, lo más barato. Pero gracias a los jesuitas que les acogieron en Valparaíso, el superior de los jesuitas pagó la diferencia y los hizo viajar a todos, padres y hermanos, en segunda. Y así es como llegaron a Santiago de Chile. Hay que ver cómo son los colombianos y chilenos, ¿eh? Tercer punto. Unos comienzos dolorosos y frustrantes, pero esperanzadores. Una vez instalados en la casa adjunta a la Capilla del Sagrado Corazón, en la calle 18 de Santiago, un buen barrio, comenzaron los problemas. La clausura de la comunidad era traspasada constantemente. No podían tener espacios de intimidad porque las beatas se metían en todo, tanto en la capilla como en la comunidad. Además, don Santiago de la Peña no estaba dispuesto a cumplir con los compromisos más mínimos que había asumido en el contrato firmado en Prades. El padre Domínguez, porque el padre Valier, el superior, era muy prudente y tranquilo, se le encargó al padre Domingo poner orden entre las beatas, al padre Domínguez poner orden entre las beatas. Pero de repente comenzaron estas a quejarse tanto con la población como con la curia diocesana, haciéndose pasar por víctimas de un grupo de nuevos conquistadores españoles. El superior recibió anónimos como si procedieran de miembros de la misma comunidad. Todo un plan para dividirlos. Don Santiago comenzó a ofrecer a los misioneros por separado la posibilidad de dejar la congregación para asumir la capilla y gozar de su favor económico. En fin, el ambiente se hizo cada vez más tenso y difícil. Sin embargo, la comunidad supo estar a la altura para soportar las adversidades y mantener la unidad y la fraternidad. Realmente, chapó a esta comunidad. Supieron mantenerse unidos. Cualquiera podía haber aprovechado las enemistades provocadas por fuera para conseguir su propia independencia y ser diocesanos en un nuevo país y aprovecharse económicamente. El padre Valier, después de soportar lo indecible, consideraba que la comunidad debía regresar a Prades, pero no pudieron hacerlo porque no contaban con el dinero suficiente. Y dicen que lloraba de frustración y dolor por lo que él vivía y sobre todo por lo que sus hermanos tenían que soportar.
El 29 de enero de 1870, el padre Valier firmó un documento por el que reconocía la nulidad por vicio sustancial del contrato asumido entre la congregación y don Santiago de la Peña. En realidad, don Santiago de la Peña hizo dolo. Él firmó algo que sabía que no iba a cumplir. Lo firmó para atraerlos, pero no estuvo dispuesto en ningún momento a cumplirlo. Providencialmente, don José Izaguirre, sacerdote chileno y albacea del deán de la catedral, ofreció a la comunidad la posibilidad de trasladarse a la capilla del barrio de Belén, cuyo patronazgo él ejercía, en la que contarían con un huerto y 2 edificios anexos para vivienda. Después de arreglar las pobres habitaciones de la casa durante 2 meses, el 14 de mayo de 1870, los misioneros por fin pudieron instalarse en la capilla de Belén. Como el nombre lo indica, en este lugar la comunidad nació a una nueva vida misionera en tierras americanas. Dejaron la capilla del Sagrado Corazón de Jesús en un barrio cómodo de la ciudad, donde su principal labor consistía en mantener el culto y atender a unas beatas conflictivas, para pasar a vivir en el corazón de uno de los barrios marginales más peligrosos de la ciudad en ese momento, tanto así que en esa época era llamado como el Cubil de Santiago, debido a las frecuentes reyertas, desórdenes callejeros y actos criminales. De inmediato la capilla de Belén se convirtió en una casa misión. Los misioneros establecieron el catecismo para los niños, la predicación y la confesión, tanto en la capilla como en otros templos a los que eran llamados, y sobre todo la asistencia a los enfermos. Curiosamente, ninguno de los 5 sacerdotes de aquella primera expedición misionera había predicado antes misiones populares, pues habían sido seleccionados en orden a atender una actividad apostólica de corte devocional. Con el apoyo de los jesuitas, comenzaron a desarrollar este ministerio tan propio de nuestra congregación. Solo en el año 1870, estos que nunca habían predicado una misión en España, llegaron a predicar 12 misiones en pueblos de Chile. Por su parte, el padre Valier se convirtió en un reconocido director de conciencias y de ejercicios espirituales. El 17 de diciembre de 1870, llenos de alegría, los misioneros emitieron sus votos públicos y en junio del año siguiente recibieron la primera visita del padre general, el cual no había podido visitarlos antes a pesar de sus vivos deseos de acompañar a sus hijos atribulados a causa del fracaso de la fundación primera. Una vez conseguida la aprobación de las constituciones y después de la muerte del padre fundador, el padre José Chifré quedó libre para embarcarse y salir al encuentro de la única comunidad que se encontraba al otro lado del mundo. Llegó, causó una gran alegría en sus hijos, resolvió los problemas causados por la rescisión del contrato con don Santiago de la Peña, regularizó la cesión de la nueva residencia, orientó la compra de los terrenos aledaños para la construcción de una buena casa y del templo, y dejó orientaciones a la comunidad en orden a su vida y misión en aquella nueva realidad. Quiero terminar diciendo, el padre Nicolás Alduán dice respecto de esta visita, que el padre Chifré se fue contento y edificado de la santidad del grupo de misioneros. Ahora hacemos una pausa y luego continuamos.